escuchan? Sí, Buenas tardes, profe, profe. ¿todo Sí, se lo bien? escucha. Sí, se le escucha, Bueno, profe. me Buenas tardes. alegro. Em, Vamos a empezar. Hola Malena, hola Lucrecia. Vamos a empezar primero hablando del Hola. parcial. Las notas del parcial van a estar hoy porque están los profesores de teoría terminando de ver la parte teórica. Realmente una decepción el parcial. Ustedes entregaron los trabajos prácticos, como que entendían todo, cuando nosotros les pedíamos las tareas, y se acuerdan que una vez yo le dije, a nosotros no nos engañen, ustedes solitos se están engañando. ¿Y dónde quedó demostrado? Quedó demostrado en el parcial. La mayoría en el práctico no entendieron nada. Hay gente que no hizo nada en el parcial, en el práctico. La profesora Lucrecia tiene parciales entregados en blanco. Yo tengo parciales que hicieron la parte de personal y después no hicieron más nada. Realmente, ustedes tienen que tomar un poco de responsabilidad. Están en quinto año, no están en primer año ya. Entonces, se están por recibir, dentro de poco están por ser profesionales. Entonces, tomen el toro por las astas y siéntense a estudiar. No tomen antecedentes de años anteriores, porque ustedes saben que yo conozco y sé mucho. En los comentarios que hay que no, que contabilidad pública es fácil, se aprueba fácil el práctico, el parcial no hay problema, y esta vez no es así. Creo que la mayoría de los profesores tienen el 30% de aprobado. Entonces, hay alguien que tiene el micrófono. Entonces, tienen que tomar un poco de conciencia. Ese es un tema. Otro tema, la teoría. A nosotros no nos engañen con la teoría. Profe, no se lo escucha. Ahí está. El tema de la teoría también, no nos engañen. Así como ustedes googlean, nosotros también googleamos. La mayoría de las respuestas fueron googleadas y encima respuestas pobres de un alumno de quinto año. Hay respuestas que es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Para todo el material que ustedes tenían. Fíjense, ahí dice la profesora que todavía le faltan notas de teoría y hasta ahora serían 8 alumnos los que aprueban. Ella tiene 8 aprobados y yo creo que ando por ahí nomás. Pero, por ejemplo, el tema de, me acuerdo que decía ejecución de presupuesto, cierre de cuenta. El cierre del ejercicio financiero se realiza el 31 de diciembre. Punto, listo, ya terminó la respuesta. En el cierre de cuenta hay que hablar de todo, cómo tienen que quedar las partidas. Tienen detallado, tienen el libro de Chabayán completo, todo una unidad prácticamente con ese tema. El concepto de gasto público, algunos lo hicieron bien, pusieron que hay un concepto económico, un concepto financiero, un concepto legal, y hay otro que pusieron lo que decía el Gulerman, dos rengloncitos y terminó. Y eso no es para 15 puntos. Realmente el profesor de teoría, el titular está mirando los parciales y se está queriendo cortar la cabeza con todo lo que le dieron de la teoría. Entonces, me parece que tienen que tomar un poco de responsabilidad. Yo que les dije cuando veíamos que los primeros prácticos que entregaban, que estaba todo perfecto, que tenían poco de errores, yo les decía a ustedes no hacen, ustedes están copiando, como queriendo cumplir algo, y lo único que se perjudica son ustedes, porque nadie preguntaba, profesor, no entendí este ejercicio, ¿puede explicarlo en clase? Nosotros como veíamos que hacían todo perfecto, no era necesario explicar, pero ahora se notó en el parcial. El manejo del clasificador, que fue
el ejercicio 1. Se les colocó ejemplos de gasto y ejemplos de recursos. Estaba mezclado, no era que era de gasto nomás o todo de recursos. Bueno, ahí también la mayoría ahí hizo mal, que clasificador, dijimos, lo más sencillo que puede haber. Después, la desafectación que tenía el tema A, la mayoría no hizo la desafectación, no ponían los totales de las columnas. El tema de la reserva interna, registraban en la columna de crédito. ¿Cómo voy a registrar la columna del crédito autorizado? Si yo registro la columna del crédito autorizado, quiere decir que estoy elevando lo que está autorizado. Había que poner licitación número tal, reserva interna y el importe, pero en la columna de concepto nada más. No, la mayoría puso en la columna de crédito autorizado y está mal. Eso viene a descontar puntaje. La mayoría se equivocó en el incremento de los sueldos. Después le dijimos, cuando hay un pago, cuando hay una orden de pago y después se realiza el pago, van en renglones separados, no en el mismo renglón. Eso es cero. No se le toma como válido nada. Va en el mismo renglón cuando es la rendición de un anticipo, que sí, que ahí se hace la orden, se hace el compromiso, el devengamiento y el pago todo junto en un mismo acto. Pero cuando venía separada la operación, ponían en el mismo renglón. No saben sacar el cálculo, había una operación que tenía un descuento, no sabían sacar el descuento, pagaban todo completo. Es decir, es falta de interpretación. Para mí no saben leer las consignas y entonces no saben interpretar las operaciones. Después había en uno que me acuerdo que era un contrato por 48 millones, pero que era a 2 años y estaban en diciembre. Ese mes de diciembre había que imputar por 4 millones, nomás el compromiso, no, le imputaron los 48 millones, que era un contrato alquiler, me parece, no, algo así era. Entonces, es realmente, para mí, fue una decepción el parcial. Y están en quinto año. Realmente, para rendir un teórico no están preparados. Y eso que fueron preguntas sencillas la teoría, que ustedes podían ahí esmerarse, tenían 30 puntos para esmerarse, desarrollar y decir, bueno, me aseguro 30 puntos y con otros 30 puntos, en el práctico aprobaba. Hay gente que sacó en el práctico 18 puntos. Imagínense 18 puntos en el práctico. Es realmente aberrante. Ahí la profesora quiere escuchar la opinión de ustedes y que digan qué tema tuvieron, si tuvieron tema A o tema B. A ver, escuchamos. Fíjense, tengo uno que sacó 4 puntos de práctico, dice la profesora. ¿Y sí? Yo tengo uno que sacó 9 puntos en el práctico. Y encima vino a todas las clases. Eso es lo peor. Yo tengo Profe, que sacó Profe, 3 puntos y 6 puntos, así que. Encima le dimos el Excel con todos los cuadritos. Imagínense si ustedes tenían que graficar todos los cuadros, se morían directamente. Nadie iba a llegar al final. Bueno, profe, ahora ¿me queremos escuchar. escucha? Sí, sí. Lo que me pasó a mí, creo que ¿Quién habla? yo escuché, Jessica, Jessica, bien, Jessica. Ah, Jessica Corro, sí, dale. lo que me pasó a mí que a mí me pareció el Excel muy largo y tenía que estar bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo cada rato y llegué al tema de el último ejercicio y me faltaba 15 minutos y vi que no iba a alcanzar porque tenía que subir, bajar y directamente no hice el ejercicio. No es que no sabía hacer el ejercicio porque lo practiqué el ejercicio 7 y no llegué a hacer justamente porque me pareció el Excel muy largo. A ver, si estaban distintas hojas, quizás el planteo en una hoja, donde teníamos que resolver en otra hoja, quizás no sé, o que no podamos imprimir por lo menos el planteo. Me pareció a mí y a muchos le pasó lo mismo.
Sí, sí, Y sí. bueno, pero si vos podías imprimir, lo hubiera impreso. Sin eso no te decíamos no lo imprima. Lo único que vos tenías que hacer es resolverlo en el Excel. Porque vamos a suponer que nosotros no te damos los cuadros y te damos el planteo. Y vos lo tenías que hacer a mano, con virome, en papel y levantar la imagen. Tenías que graficar todos los cuadros. Claro, profe, ¿Entendés? en ese aspecto sí estuvo bueno que nos dieran el cuadro, pero a lo que voy es que quizás nos podrían haber dado el planteo, qué sé yo, en el aula que descarguemos y podamos imprimir y después resolvamos en el Excel. A mí me Y bueno, pareció muy largo. nadie preguntó si podían imprimir el planteo. Fíjate vos. Y pero nadie, Profe, yo sinceramente no me avivé. profe, Cuando terminé el Bueno, examen, ahí dije está la cuestión. dije, Ahí está el tema. Si ustedes no preguntan, es como que está todo entendido. Nosotros no le íbamos a decir, no imprima, imprimí el planteo y hacelo. Lo que vos te tenías que hacer, lo único que tenías que hacer vos era presentar el Excel, entregar el Excel. Así que era profe, sí. A ver, un con segundito. respecto al Excel, creo Más, que la ¿Quién mayoría tenía habla? Araceli discúlpame, Acosta. Ay, perdón, Araceli, un profe. Sí. segundito, discúlpame. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si ustedes lo hacían en el Excel, había muchos cálculos que ya les salían directamente si ustedes tenían que sumar, restar. Entonces, si ustedes tenían que, por ejemplo, como dijo el profesor, hacerlo en una hoja, tenían que hacerlo con calculadora y también les daba tiempo. O sea, es como que en eso también me parece que se ahorraba un poco de tiempo el poder hacer los cálculos en el Excel. Sí, Disculpe, Araceli. profesora, Sí, profe, disculpe que con respecto a la interrumpa, no sé mayoría si me que escucha. tuvo con el Excel, hay una función que capaz le sirva para el próximo parcial, que es inmovilizar celdas. Yo la utilicé, entonces no tenía que subir y bajar el Excel, sino que leía el enunciado y iba haciendo el punto y lo interpretaba así. Quizás a la mayoría le sirva para la próxima. Y sí, por eso, pero nadie preguntó Profe, tampoco. ¿Podemos imprimir el planteo? Gracias. Profe, Nosotros lo podemos disculpe, imprimir. Dice la... disculpe. Para el próximo parcial, ¿no nos pueden mandar las planillas? Nosotros las imprimimos así en blanco como estaban ahora, sin los totales abajo. Nosotros las imprimimos, las completamos y les mandamos las fotos, porque yo, por ejemplo, no tengo la posibilidad de imprimir el parcial en mi casa, pero sí puedo imprimir antes la hoja y va a ser más fácil leer y contestar, porque si no era muy complicado tener que subir para arriba, leer, bajar de nuevo la planilla. Eso sí aprendí mucho Lamentablemente, tiempo. Karen, eso no vamos a hacer porque ustedes se pasan los parciales. Echa la ley, echa la trampa. Nosotros ya sabemos cómo es el tema. Porque vamos a suponer, vos no podés imprimir. Tal vez vos sos honesta, pero hay alguno que no es honesto porque imprime, hace uno y le pasa al otro. Y estamos. O sea, le pasó la foto y listo. Es más, a mí me pasó en las otras materias que se pasaron las fotos y sabíamos que se copiaron. Y encima nos dijeron, no copiamos. Yo no le pasé. Y es así, por ejemplo, yo saco la foto de mi hoja con mi apellido y mi nombre y le paso, vamos a suponer, a María Elena. Y María Elena manda la misma foto con mi nombre. No le pasé. Entonces, obviamente, ahí es cero los dos. Y habría que suspenderlo en la facultad cuando copien, porque hay un reglamento en la facultad que cuando se los encuentra copiando, se eleva a consejo directivo y se le pide la suspensión por 6 meses. Así que imagínense ustedes que le digan al papá, estoy suspendida 6 meses en la facultad porque estuve copiando en un examen de 5º año. ¿Mm? Si así estuvieron copiando los trabajos prácticos que nos enviaron, imagínense. Si así estuvieron copiando la teoría, imagínense si no se van a copiar práctico. Entonces nosotros tenemos que cubrir todas las circunstancias. Es decir, ustedes podían imprimir, el que tenía para imprimir podía imprimir el planteo, porque lo demás tenía que levantar, o por ahí podía imprimir el Excel y hacer a mano y después poner en la planilla. Le iba a llevar más tiempo, pero eso no quitaba. Nadie preguntó, ¿puedo imprimir el planteo? Nadie, todos Profe, estaban para de mí duda. lo incómodo, o sea, no es que no ¿Quién fue habla? cómodo, Rafael. Diana, no es que no fue cómodo rendir en Excel, sino que fue incómodo el tema de que el planteo
esté en la misma planilla del Excel, porque el Excel es obvio más sencillo, como usted dice, el tema de realizar los cálculos, pero el tema fue que el planteo esté junto con el Excel donde teníamos que resolver. Y bueno, pero no hay otra alternativa, excepto que te coloque el planteo en el Word y la planilla en el Excel. La única alternativa. Eso podría ser una buena solución, profe. O Porque si no, así por lo menos tenemos en una hoja poner al diferente. lado e ir leyendo. Pero si yo le coloco en una hoja diferente en el Excel, yo no puedo, digamos, si estoy en la hoja 2 del Excel, no me puedo ir a la... Si me voy a la hoja 1, es lo mismo que subir y bajar. Estamos No, en pero la pueden misma... mandar un Excel con el planteo, con las tablas y un Word con el planteo. Bueno, Y eso de sí puede última ser. ahí es dividir la Digo, hay pantalla y gente- leer. Yo le digo, hay gente que resolvió el plan, ¿saben cómo resolvieron algunos? Que me pareció muy buena idea. Leyeron primero todo el enunciado y en el enunciado al lado fueron colocando a qué operación correspondía, si era un bien de consumo, si era un servicio no personal, si era una transferencia corriente, si era un bien de uso. Le colocaron, le escribieron y le sombrearon, por decir, estaban sombreados, entonces ya estaban identificados. Entonces después, ¿qué hacían? Iban armando los cuadros y sabían dónde ya tenían que ir a buscar. No es que tenían que leer operación por operación, primero leyeron todas las operaciones, identificaron y después hicieron. Así que también es otra situación. Ustedes por ahí tienen que tratar de buscar también a ver cómo resolver el tema. Por ahí el tema que esté en el mismo, o sea, en la misma hoja, inclusive nos permite vincular las celdas donde está, por ejemplo, el monto, entonces no tenemos errores de arrastre al copiar. O sea, yo hice así, cuando veía un monto, fijaba la celda y cuando iba abajo en el cuadro, lo copiaba nomás. Tipo, es igual y copiar la celda. No fue incómodo rendir así, súper bien, digamos, no me pareció incómodo. Sí me pareció incómodo los micrófonos abiertos. Por ahí había algunas personas que estaban leyendo en voz baja. Mil disculpas por esas personas, pero fue muy incómodo. Y después que había Claro, niños diciendo o mamá sea, y llorando y todo hay que bien, entender pero también que concentra la un montón. mayoría de ustedes, hay que entender ustedes que la mayoría de ustedes no saben manejar el Excel, lamentablemente, y eso se van a tener que poner a tomar bajarse los videos de cómo se maneja un Excel y cómo es, porque eso en la realidad les va a ser muy útil en la profesión, aunque ustedes no crean, en la realidad se usa mucho el Excel, el Word, todo eso se usa. Así que ahí está, Araceli habla de que ella solucionó con la función de inmovilizar y se puede leer punto por punto y resolver. ¿Vieron? Ahí está. Es decir, hay gente que por ahí todavía no sabe manejar el Excel y bueno, ya están en quinto año, ya no es inconveniente nuestro. Ustedes ya pasaron cuarto, ya tuvieron tecnología de la información, que ahí también le enseñan a manejar el Excel. Entonces hay cosas que por ahí ustedes ya deberían hacer. Pero a todo eso, la parte conceptual, digamos, los contenidos de la materia, hay mucha gente que dejó mucho que desear, realmente. Y fíjense, pónganse la mano en el corazón. Todos los trabajos prácticos que ustedes presentaron fueron todos copiados del año pasado. Creo que el 10% se habrá sentado a hacer para entender realmente. Hay una alumna que en el práctico le fue muy bien, hizo casi completo, creo que tiene 1 o 2 errores nomás, 2 rengloncitos y nada más, pero lo demás lo hizo muy bien aclarado. O sea, se ve que estudió y entendió la materia. Hay otros que no entendieron nada y estuvo todo dado. Ese de los 48 millones que eran el tema A, me parece que era un contrato y que estaban en diciembre, que tenían que imputar únicamente 4 millones, ese estuvo en un ejercicio práctico. Y le dijimos que acá se imputa tanto porque el resto va a los años siguientes, pues está cerrando el ejercicio. Bueno, todos le colocaron 48 millones. Y el descuento ese que paga dentro del mes, ese casi nadie le pegó al descuento. Todos se olvidaron del descuento. Profe, para mí lo del micrófono fue muy incómodo, había mucha gente hablando y cuando se quería consultar algo no podíamos por la interferencia. No hubo en realidad muchas consultas,
Yo le digo que hubo 2, 3 consultas que nosotros le fuimos aclarando, pero después... Lo que pasa es que también hay que considerar, ustedes se ponen a rendir un examen parcial y que la mamá se pone a barrer, que el perro está cerca ladrando. Tienen que buscar un lugar silencioso ustedes, porque el ruido venía a ustedes. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa, mi perra está cerrada todas las puertas, la ventana, de modo que no entre ningún ruido. Ahora, por ejemplo, mi perra ahí está echada, ningún ruido, y están cerradas las ventanas y la puerta de la calle, de modo que no se escuche nada. Pero eso también porque se escuchó que una mamá estaba barriendo, que otra estaba hablando, después se sentía que el perro estaba ladrando afuera. Y bueno, pero traten de cerrar, dice ahí, yo te entiendo, Lourdes, estamos en la casa y a veces es muy pequeña y no hay habitación donde se escucha el ruido. Bueno, pero también las personas que están, yo vivo con mi familia, pero está toda dispersa en la casa, no es grande, pero están todos haciendo silencio. Así que esa es la cuestión, porque se está rindiendo. Porque muchas veces le va a pasar en un examen final que por los ruidos pueden llegar a salir mal. Así que, y bueno, estoy hablando del ruido de la calle, pero yo tengo cerradas las ventanas y la puerta de la calle tengo cerrado. Recién, por ejemplo, pasó el colectivo. Ustedes ni escucharon el sonido del colectivo. Así que esa es otra cuestión. Y también Profe, bajar también, un poco. ¿Eh? bueno, también me pasó, por ejemplo, a mí es que, por lo menos en nuestro grupo, tipo, habían chicos que hablaban, o sea, no es que hablaban, sino que leían en voz alta, y eso es como que también nos desconcentraba, por lo menos a mí bastante, digamos, que, bueno, por ejemplo, a mí me llevó a bajar del todo el volumen porque me distraía, y bueno, por eso también pasó es que después no pude escuchar ciertas aclaraciones que la pasé por alto, digamos, pero bueno, fue eso nomás. Sí, realmente hay gente que sí que leía en voz alta, o sea, no se percataban. Entonces por ahí, es decir, ustedes tienen que tomar todos los recaudos también de dónde van a rendir. Eh, entonces, esa es la cuestión. Fíjense si fuera ese ruido, si fuera en el final y no le escuchamos, y por no escucharle van a salir mal. Entonces, todavía tienen todo este año, aparentemente, va a ser virtual. Entonces, van a tener que comenzar ustedes a solucionar esos problemas entre ustedes mismos. Porque todavía les queda el final, a la mayoría le queda el recuperatorio. Entonces, traten de comenzar a tomar las cosas con seriedad. No van a regularizar la materia así sencillamente. Nosotros ya estamos sabiendo, ya. Con esto ya tenemos una pauta de cómo viene la estudiar la materia. O sea, no están tomando, porque nosotros con las 2 profesoras dijimos, vamos a dejarle que ellos hagan solo ejercicio a ver qué hacen. Y todo copiaron del año pasado. Porque bajaron y copiaron y todo, presenté el práctico, está perfecto. Entonces, es como que entendían el tema, porque la mayoría hubiera puesto, profesor, no entendí el ejercicio, lo pueden explicar en clase, y lo explicamos. Pero todos no sabían la parte de personal, manejar la ejecución del gasto, sabían manejar el clasificador como nunca. Y fíjense, el ejercicio del clasificador, que fue el primero, que fue realmente algo sencillo, la mayoría se equivocó. La mayoría se equivocó. Creo que hay 2, 3 más que llegaron hasta 5 puntos, casi nadie completó. El del finalidad y función, pero la mayoría no hizo o se equivocó mal. Profe, Entonces, sí, puede ser que en ese punto la solución esté mal. Hay un punto que habla de algo de corto plazo y en la solución está como que es a largo plazo, de un préstamo. ¿en qué tema? Tema, A ver, lo vamos a mirar ahora después y le vamos a informar la próxima clase. La mala solución, dice la profesora, sí. Sí, lo mismo a mí me pasó, profe. Cuando revisé la solución, bueno, me quedé con que hice mal, pero yo lo puse como corto plazo. Sí, bueno, pero la cuestión es, eso
valía un punto. Y la mayoría sacó 30 y valía 60, el 70 valía el práctico. Así que imagínense todo lo que... y Lourdes, nosotros tenemos la obligación de levantar al SIU las notas. Ese es el reglamento. Después, si alguien tiene duda, bueno, se le puede mostrar en forma individual el parcial. Eso ya va a arreglar con su profesor. Pero yo tengo corregido, tengo los Excel guardados de cada uno y yo le podría llegar a mostrar, pero por ejemplo, un alumno que sacó 38 puntos en total, tipo, por más que lo mire, no va a llegar al puntaje que se desea. Buenas tardes, profe. No sé si ya lo Buenas dijo, tardes. pero ¿cuándo van a estar las notas? Y hoy el profesor de teoría está terminando de mirarlas. Recién miré mi correo y todavía a mí no me devolvió todavía. Entonces, hoy vamos a subir las notas, si Dios quiere. Porque lo que pasa es que él está analizando toda la teoría. Que la teoría yo ya le hice algunas observaciones bastante generales y que él tenga en cuenta. Por ejemplo, había en un punto que pedía algo y la mayoría puso, según el artículo 41 de la ley de administración financiera, hasta el número de artículos se acordaron. Nunca se acuerdan un número de artículo y acá se acordaron un número de artículo. Eso evidentemente fue copy y pegue. Así que en ese aspecto, porque ¿quién se acuerda de todos los artículos de la ley de administración financiera? Justo se acordó el artículo número 41. ¡Qué casualidad! A que si yo le pregunto ahora qué dice el artículo 41, no me lo van a saber si de memoria. Y ahí estaba calcado, pero tal cual, ni una coma se olvidaron del artículo. Entonces, eso evidencia que fue un copie y pegue. Porque ahí no hay otra opción, realmente, porque si a mí me piden algo, yo no voy a poner según el artículo número tal. Voy a poner en el cierre de cuentas se realiza tal cosa, y explico. El cierre de cuentas tenían, pero para desarrollar todo, cuándo se hace, cómo se hace, por qué se hace, qué fecha tiene, hasta cuándo, cuándo se cierra el ejercicio, hasta cuándo tiene la posibilidad de hacer el cierre de cuentas ajustado, todo tienen, no. El cierre de cuentas se realiza el 31 de diciembre de cada año. Punto. Terminó. Jesús, María, decía yo. Esa es la respuesta. En el gasto público, 2 rengloncitos. Hay otros que hicieron. Hay 3 tipos de conceptos del gasto público y desarrollaron los 3 conceptos. Correcto. Todo. En la hacienda pública, un renglón y la característica, una característica, y son como 6 características. Entonces, y miren que la teoría no iba a ser así, Nosotros la teoría íbamos a plantear de otra manera, pero el titular lo planteó así, igual. Así que, exactamente, no se tomó nada de sueldo retroactivo, dice la profesora, solo se les dio información de lo que ya había... eso también, lo que había transcurrido, lo que había ocurrido exactamente. Nada de retroactividad se le tomó y la mayoría en sueldo hizo mal. Después no hicieron el incremento alguno. Hubo mucho error de cálculo, dice la profesora Guerrero. Sí, mucho error de cálculo. Y después no hacían el incremento. Y las desafectaciones. Sí, también. Estaba bien claro en el enunciado, y era un enunciado que se daban todos los ejercicios prácticos de qué pasaba, digamos, al cierre. Y nosotros siempre le aclaramos que había que hacer la desafectación, porque eso está en la ley, y no hacían las desafectaciones. Eso está mal.
no puede quedar así expresada la estructura del presupuesto. Entonces, bueno, eso también, y era un punto, un Como dice la puntaje profesora ahí, le importante. dejamos hasta los renglones para las desafectaciones. Ni así. Ah, otro me colocó la desafectación como una operación. Jesús, María, decía yo. O sea, puso toda la operación y abajo le puso desafectación y ahí nomás ya le restó. Y encima le restaba el crédito autorizado. Peor todavía era el tema. Entonces, evidentemente no estudiaron. Evidentemente no estudiaron. Y otra cosa, los sueldos. La mayoría hacía el cálculo y no ponía el incremento. Ponía el importe total de que salía el incremento. ¿Y el incremento? Sí, el incremento tendría que ir detallado. Así que realmente no sé. Después, exactamente dice la profesora, acuérdense que las desafectaciones me dejan como resultado final el compromiso igual al devengado. Exacto. La mayoría. Después, algunos no hicieron el cuadro de la deuda al tesoro ni el cuadro del compromiso. O si no lo hacían incompleto, ponían la partida general. Deuda al tesoro colocaban bienes de uso y el importe total. Me parece que así no le enseñamos. Le enseñamos que iba todo detallado, qué orden de pago, quién era el proveedor, todo. Igual que en el compromiso ponían así, bienes de consumo, el total de compromiso no devengado. Listo. ¿Y el detalle? Si el detalle siempre le hacíamos todo detalladito completo en el práctico. Entonces, evidentemente, hay gente que no está estudiando a conciencia. Se van a tener que Profe, yo poner... lo quiero, disculpe, pero a veces no es que uno no sepa en lo personal. Bueno, yo soy alumna de la profesora Guerrero. A mí no me dio el tiempo en el parcial. Sinceramente, yo la deuda del tesoro no pude hacer, la desafectación no pude hacer, y yo sabía que estaban mandando mi ejercicio, mi parcial sin hacerlo, pero no me dio el tiempo, profe. Y bueno, pero ustedes también se tienen que tomar el tiempo. Sinceramente, o sea, usted está hablando únicamente del factor de la falta de estudio, pero y el factor tiempo, a mí no me dio el tiempo. Yo sabía que estaba entregando mi parcial incompleto, pero no me dio el tiempo, profe. Y bueno, pero no le podemos Ahí dar no 4 pudieron, horas. o sea, ahí no pudieron evaluar si yo no sabía o no sabía, porque a mí no, yo no pude hacer. Yo sabía que eso me quedó todo pendiente. Bueno, pero Cecilia, vamos a suponer, y el tiempo, ¿cuántas horas quieren que le demos? ¿3 horas? No se puede. No, Ustedes se profe, deberían yo tomar el salí tiempo. rengueando, estando 3 horas sentada, sinceramente, yo en lo personal le digo, me está yendo re mal el cuatrimestre porque estoy cursando las 4 y ya no doy, estoy re agotada, las 4 materias de quinto estoy cursando, estoy re agotada, y terminé el parcial en 4 patas ese día, o sea, no sé cómo me levanté de la silla. No sé, tendríamos que buscar una solución que sea unánime entre ustedes, que nos puedan evaluar bien y que nosotros podamos hacer más llevadero, no sé. Sinceramente a mí me reagotó el parcial, muy largo me pareció, no pude terminarlo, sinceramente mucha carga horaria, no sé, la verdad que estoy re cansada y desilusionada porque no estoy rindiendo tampoco yo. Pero vamos a suponer mucha carga horaria, Cecilia. Nadie, digamos, está Le hablo obligado a de general, cuatro profe. materias. Las 4 materias me estoy refiriendo. Yo estoy haciendo las 4 materias, profe. Y bueno, Estoy pero haciendo. ya, eso uno dice, baja tu micrófono. Uno dice, yo voy a cursar las 4 materias, pero si me va a dar, digamos, por decir, si me va a dar el cuerpo, me va a dar la cabeza, si voy a No me está dando nada, profe. ¿Eh? No, evidentemente no me está dando nada porque estoy viendo los resultados, o sea, no, es mucho. Por eso le digo, o sea, evidentemente, no. o sea, por ejemplo, a vos no te está yendo bien en las 4 materias, entonces. Claro, sí, por eso le digo, es mucha la carga horaria que estoy teniendo, es mucha la exigencia. Que estoy, sí, porque son 6 horas por día de cursada.
No me da, a mí no Bueno, me pero, da. Por eso le digo, o bueno, sea, pero más allá ¿quién tiene que tomar la decisión ahí? No, yo nomás. Entonces, pero todo eso voy a tener en cuenta para el segundo parcial. Dice, Noelia Godoy dice, profe, yo estudié, repasé a mano, no practiqué en Excel, no imprimí la hoja y todo eso me jugó en contra. Y bueno, pero ustedes se tienen que, digamos, adaptar a la situación que están viviendo hoy en día. Yo le digo, cuando es presencial es peor todavía, ¿eh? Porque el presencial encima es el mismo tiempo que le dimos ahora, ustedes tienen que hacer los cuadros, no se le da los cuadros, así que imagínense cómo el tema. Se les da por ahí media hora para la teoría y después tienen 2 horas para el práctico y bueno, es así nomás el tema de rendir. Sí está habilitada, al menos yo hoy traté de habilitar, me parece que está habilitada la guía, la tercera parte. Vamos a empezar con el ejercicio número 12, que en esta parte sí van a tener que tomar también responsabilidad en forma de decir, bueno, sentarse y decir, bueno, me pongo a estudiar con todas las responsabilidades porque acá no va a haber ni copia ni pegue y encima acá hay cuadros más largos todavía. El cuadro de ahorro, inversión y financiamiento es largo. Y le solemos dar únicamente el dibujo del cuadro y ustedes lo tienen que completar. Así que comiencen y tomen con seriedad y agarren los ejercicios prácticos y digan, bueno, voy a tratar de hacerlo en 2 horas. Armen un Excel y digan, bueno, trato de hacerlo en 2 horas a ver qué me sale. O sea, ustedes tómense los tiempos. Profe, Sí, sí. sí, a mí algo que me pareció muy productivo, por lo menos, fue los videos que subieron explicando todos los ejercicios. Lo digo como para, en esta tercer parte que estamos dando también, o sea, aparte de estar en la clase, ver los videos fue como para reforzar el estudio, estuvo muy bueno. Sí, por eso ya tienen eso, ya están disponibles los videos, pero también comiencen a estudiar a conciencia, ¿eh? Contabilidad pública no es sencillo rendir, yo les digo. Pueden tener todos los comentarios anteriores, no, qué fácil, que aprobar porque una pavada, fíjense lo que pasa ahora. No se guíen por los comentarios, hay que vivir la realidad y hay que vivir la experiencia. Porque ahora ustedes pueden salir y decirle al que le dijo, ¿sabe que era fácil? Decirle, che, no tuvo nada fácil el examen. Así que, y va a ser así de largo como ahora. O sea, van a tener el mismo tiempo que ahora. Así que ustedes mismos se tienen que administrar el tiempo en el parcial. Así que, bueno, vos tenés, Malena, ahí para compartir, no sé quién tiene para compartir el ejercicio 12. No, yo estoy en otra compu, no tengo nada acá. A ver si yo puedo. Profe Lucrecia, ¿usted cuándo va a subir las notas? ¿Hoy también? Sí, me parece que ella está terminando. Sí, hoy vamos a subir todos los profes. Así que, Profe, yo no tengo anotado no sé cómo salí tampoco, no tengo anotado el recuperatorio. ¿Cuándo es? El 15 del 6 es el segundo parcial de los recuperatorios. ¿Usted tiene anotado por ahí para creo que decirme, por el favor? recuperatorio está para el 21 o 23, por ahí. Gracias, profe. No me acuerdo bien, pero está para esa fecha. Bueno, Ahí está. 22 de junio dice, ahí te escribe Noelia Godoy. Sí, 22. A ver si yo tengo. Bueno. Si tengo la guía. Estoy buscando la guía para empezar el ejercicio.
¿Ustedes bajaron el ejercicio 12 ya? Sí, profe. Eso habilitaron hoy, ¿no, profe? Porque yo busqué hoy cerca de la mañana para poder imprimir y no encontraba, así que voy a tratar de mirar de la pantalla. Bueno, dale. Ahí está. Para esta segunda parte van a tener que bajar el documento número 2, que es la cuenta ahorro, inversión y financiamiento que tienen en el aula virtual, y ese también lo tienen que estudiar, porque si no estudian tal cual está, no van a entender la segunda parte. Es más, tienen que hacer mucho enfoque en el tema de el esquema básico de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento. ¿Mm? Porque ahí tienen las distintas cuentas que vamos a utilizar y esas cuentas no van a estar en el cuadro. Esas cuentas se van a tener que acordar ustedes cómo armar. ¿Estamos? Porque hay cuentas que pueden ir y hay cuentas que no pueden ir. Es como un plan de cuentas, digamos. Hay cuentas que pueden utilizar para un ejercicio y hay cuentas que pueden utilizar para otro ejercicio. Así que muy en claro. Otra cosa, tienen que colocar los cálculos auxiliares en esta segunda parte más todavía. Va a ser más indispensable. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar con la unidad 12 que habla de las nociones conceptuales básicas de la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Creo que esta segunda parte tienen, ¿cuántos ejercicios hay? 1, 2, 3. Son 4 ejercicios, pero vamos a incorporar ejercicios nuevos, tal vez para la finalización del dictado de la asignatura, con otros temas que son necesarios que ustedes sepan para el parcial. ¿Estamos? Bueno, ¿vos tenés la solución ahí, Malena? Sí, tengo acá. Ah, bueno. ¿Querés empezar vos o cómo hacemos? Sí, empiezo. Bueno, dale. Bueno, dice, el ejercicio 12 se refiere a la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Esta parte es puramente conceptual para que empecemos a ver cómo funciona esa cuenta y qué información es la que necesitamos para armar la cuenta. Que básicamente es la información que ya veníamos trabajando en los prácticos anteriores. Así que vamos a empezar a ver cómo la armamos y qué significa cada una de las partidas. Entonces, el primer punto dice especificar en qué consiste la denominada deuda del tesoro o deuda flotante. A ver, eso creo que ya lo teníamos visto. Eso ya lo tienen que saber del primer parcial ya. Y además, si en el práctico lo pudieron resolver, ahí nomás tiene que salir la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta número 1? Serían los compromisos que fueron debitados pero no pagados, digamos. ¿Y cuál sería la documentación respaldatoria ahí? ¿La orden de pago? La orden de pago, exactamente. Cuando ya está confeccionada la orden de pago y no fue pagado dentro del ejercicio financiero, eso va a pasar a ser deuda del tesoro. Y hago una pregunta, ¿y esa deuda del tesoro, con qué recursos se cancela al año siguiente? Con los fondos de la cuenta caja o banco del ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente. ¿Cómo es Bien. eso? A ver, ¿cómo decía la teoría? Porque eso ya vimos, ¿eh?
Eso ya vieron, o sea que acá tendrían que todos responder. A ver. ¿Nos estudiamos para la primera parte del parcial, parece este tema? Deuda del tesoro. Como profe, justo estoy imprimiendo el programa, la guía. Estamos preguntando a ver cómo era el tema de la deuda del tesoro, con qué fondos se cancelan, o sea, eso ya vieron para el primer parcial. Con la disponibilidad de caja y banco que haya a la fecha del ejercicio siguiente. Así nomás. ¿Qué dice el documento número 1 respecto a la deuda del tesoro? Fíjense que en el documento 1, en el punto E, que dice momento de la registración de los gastos, en el momento F, perdón, condiciones requeridas para que proceda cada etapa, en el punto 8 le habla. La deuda del tesoro existente al cierre de un ejercicio se cancelará en el ejercicio siguiente con cargo de disponibilidad existente en caja y banco a la fecha de cierre del mismo, le dice. También podrá cancelarse por carácter y fuente de financiamiento con cargo de los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente. Artículo 42 de la Ley de Administración Financiera. Eso ya tendrían que estar sabiendo del primer parcial. Fíjense nomás. O sea, ustedes solo vayan analizando y tomando conciencia si están estudiando o no realmente. Así nomás, aclaradito el tema. Bueno, seguimos con el punto 2. Punto 2. El punto 2 dice especificar qué clasificador o clasificadores de cuentas, es decir, ingresos y gastos, se utilizan para la formulación de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, cuenta AIF. Y esto también lo dijimos cuando nosotros estábamos hablando de los clasificadores, inclusive en las primeras clases. Cuando hablábamos de cada tipo de clasificación y por qué era importante, cuál era el clasificador primario, de dónde tomaban los datos y para qué nos servía, ¿eso se acuerdan? No, parece que no. ¿El Bueno. clasificador económico de los ingresos no era, profe? Solo de los ingresos. ¿Y del gasto? Ingreso y gasto. Está bien, es el clasificador económico. ¿Se acuerdan o no que Sí. nosotros decíamos? Sí, ok. No, dale. No, que nosotros decíamos que íbamos a utilizar el clasificador económico para poder realizar esta cuenta y que a su vez nosotros el clasificador económico lo armábamos con las partidas del clasificador por objeto y por rubro, sea de gastos o de recursos. ¿Se acuerda que nosotros íbamos haciendo en ese orden? Y que con el económico íbamos a poder formar la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Bueno, digamos. Dice, especificar si la cuenta AIF es un estado financiero que se confecciona tomando datos del presupuesto, tomando datos de la contabilidad de ejecución del presupuesto o admitiendo cualquiera de las dos variantes precedentemente enunciadas. A ver ahí, eso debería salir, pero analizando nomás la situación.
Si yo tengo que armar un estado financiero y dentro del estado financiero, ¿qué datos tomaría? De la contabilidad de ejecución del presupuesto. Únicamente. De ambas sería. O sea, tomar los datos del presupuesto, decís vos, y tomar los datos de la contabilidad. O sea, el ítem C. Sí, porque los criterios para confeccionar el presupuesto son importantes y cómo se fue ejecutando también, creo yo. Exactamente. Yo tengo que tomar los datos del presupuesto porque es el crédito autorizado que yo tengo y de ahí tomar los datos de la contabilidad de ejecución del presupuesto porque ¿qué va a ocurrir? Si yo presento únicamente el estado de ejecución del presupuesto, va a ocurrir que por ahí no voy a tener el crédito autorizado o ver si es real el crédito autorizado que está plasmado en la ejecución del presupuesto, porque pudo haber aumentado un crédito autorizado porque se amplió el presupuesto. Entonces tengo que tener la base de dónde tomé yo la columna de el crédito autorizado, el monto, que lo tomé del presupuesto, y después la ejecución. Exactamente. Es completo el tema. O sea que en la pregunta número 3, la respuesta correcta es el ítem C, admitiendo cualquiera de las dos variantes precedentemente enunciadas. Profe, Sí. entonces, que si yo tengo un aumento de lo autorizado, ¿cuál tengo que tomar? ¿Lo anterior y el aumento o cómo? Y sí puede haber una modificación de presupuesto, porque se amplía una partida, y vos vas a tener que tomar los dos, porque si se incrementó una parte del presupuesto que se necesitó, al cierre vas a tener que tener todo completo. ¿Entendés? Porque vamos a suponer que vos tenías para personal autorizado 1.000.000 y bueno, sale una ley modificando la ley de presupuesto que aumenta 2 millones más. O sea, tu total autorizado va a ser 3 millones en personal. Entonces vos tenés que tener, y vos tener ejecutado 2.900.000, quiere decir que el crédito autorizado te alcanza. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, no sé. A ver. Ahí está. A ver. Bueno, en el punto 4 dice, en la confección de las cuentas hay instancia de ejecución, especificar qué etapas de ejecución se considerarán para las cuentas de ingreso y para la cuenta de gastos. ¿Con qué vamos a relacionar eso que me pregunta ahí en la confección de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, instancia de ejecución? Especificar qué etapas de ejecución se consideran para las cuentas de ingreso y para las cuentas de gasto. Es decir, ustedes ya tienen que saber cuál es el principio que tomamos para los ingresos y cuál es el principio que tomamos para los gastos. ¿El principio para registrar sería? Sí, Para los ingresos serían lo efectivamente ingresado y los gastos lo bien, devengado. muy bien, perfecto, exactamente. Es decir, tener en cuenta eso. Bueno, a ver. El punto 5 nos dice especificar A. ¿Qué resultado determina la cuenta corriente? Denominación genérica. B. ¿Cómo se determina ese resultado? Y C. ¿Cuáles o son las denominaciones específicas de esos resultados? Bueno, ¿qué resultado determina la cuenta corriente de denominación genérica?
¿Cómo se llama ese resultado? Los resultados Modo económicos. económico. Resultado económico, muy bien. Bien. ¿Y cómo se determina ese resultado económico? Por diferencia ¿Entre qué y qué? entre los ingresos y gastos. Sí, lo gasto corriente. Exactamente, ingreso y gasto corriente. Es decir, si ustedes, digamos, prestan atención, en la pregunta anterior prácticamente ya me está hablando. Me está preguntando cuál sería el resultado corriente. Por ende, el resultado corriente va a ser la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes. ¿Entienden? Fíjense que en la pregunta anterior ya prácticamente le estaba dando una pauta de dónde surgiría para determinar el resultado. ¿Y cuáles son las denominaciones específicas de esos resultados? Ahorro, desahorro, equilibrio. Muy bien, ahorro, desahorro o equilibrio. ¿Y cuándo yo tengo ahorro? Cuando los ingresos corrientes Cuando superan a los gastos. Bien, muy bien. ¿Cuándo tengo equilibrio? Cuando los ingresos son iguales a los gastos, Muy bien. ¿Y cuándo tengo desahorro? el gasto corriente me supera el cuando los ingreso gastos, corriente. Exactamente. Eso es sencillo, o sea, eso ya uno mismo es innato. O sea, cuando yo ahorro, si yo recibo, yo trabajo y percibo un sueldo y tengo menos gasto, voy a tener ahorro. Ahora, si yo trabajo y percibo un sueldo y gasto más de lo que ingresa, voy a tener un desahorro, o sea, no voy a poder ahorrar. O sea que eso también ya es algo relacionado en forma general. Acá estamos hablando del presupuesto y de los resultados económicos. Bueno, sigamos. La sexta. Ahí le va a mostrar algo. La estructura de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento. Bien. Fíjense que ahí tienen lo que está presupuestado o proyectado y lo que está ejecutado, la ejecución. ¿Mm? El presupuesto, ¿de dónde sacamos esos datos del presupuesto? Que dice proyectado. Ahí está escribiendo la profesora. En la versión presupuesto los ingresos se toman de lo estimado. Y los gastos de Del autorizado. lo autorizado, exactamente. Entonces ahí tenemos el presupuesto, lo que se estima que se va a ingresar, lo que se autorizó en gasto, y después tenemos la ejecución real. ¿Mm? O sea, ese cuadrito que le está mostrando la profesora es uno de los temas centrales que viene en este segundo parcial. Es decir, ustedes no van a tener plasmado todas las cuentas que ahí figuran. Ustedes lo único que van a tener es dibujado el cuadro. Y de ahí van a ir viendo qué partida tiene monto y qué partida no tiene monto. Ahí le está escribiendo a la profesora que está expuesto de esta forma y se puede comparar lo previsto y lo ejecutado y así se puede analizar todo la ejecución, si hay un desahorro, si hay un ahorro. ¿Mm? Fíjense cómo había ahí hay un desahorro prácticamente. Fíjense que se estimó en la ley de presupuesto que los ingresos corrientes se estimó que se iba a recaudar lo ingresado estimativamente iba a ser 130.000 y en definitiva lo realmente ingresado fue 108.500. Es decir, ahí ya estábamos prácticamente en un desfasaje que
no ingresó lo que se esperaba. Y después en los gastos corrientes estaba autorizado 145.000 y lo que realmente se gastó fue 121.000. Pero se gastó 12.500 de más de acuerdo a lo ingresado. O sea, hay un desahorro. ¿Estamos? Esa es la Profe, primera parte. Sí, ahí entonces ya desde el presupuesto el ingreso era menor a lo que se suponía que se iba a gastar, digamos. sí, exactamente. Por eso, pero puede haber algunas compensaciones en otras partidas, entonces el total del presupuesto va a estar equilibrado, se podría decir. Lo que pasa es que acá va a haber acá está bien un pequeño desfasaje, ¿no? Bueno, continuamos. Estábamos en la pregunta 6. Sí, estaba queriendo compartir algo, no sé si voy a poder. A ver. Oh, a ver acá. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, esto estaba buscando. Esto está al final de el clasificador, el manual de clasificaciones presupuestarias, que ya estaba en la página, que lo habíamos subido como parte de lectura para cuando hicimos los primeros ejercicios que buscábamos los diferentes clasificadores, y es lo que les estaba diciendo recién. En la última parte, a ver si no quiero que se me pierda Página la hoja. 300. Página 300. Página 300. Ahí está el modelo. Acá está un poquito más detallado como para que ustedes puedan ver mayor cantidad, digamos, de cuentas. Y fíjense que hay algo muy importante, si prestan atención, que tenemos la división o el detalle, digamos, hecho por administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas, sociedades del Estado, fondos fiduciarios, otros entes. Entonces, esto es básicamente un modelo de cómo se arma esta cuenta, y por supuesto lo que estábamos viendo recién, lo que tenía que ver con los ingresos corrientes, con los gastos corrientes. Fíjense, acá tenemos, digamos, mayor detalle de lo que estamos trabajando. Acá en el punto 3, por ejemplo, dice resultado económico, que puede ser ahorro, desahorro, y cómo llegamos a ese resultado, que es la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes. Luego tenemos los recursos de capital y los gastos de capital, y cómo vamos obteniendo el resto de los resultados. Esto para que ustedes lo puedan ir mirando y a medida que van haciendo los prácticos lo puedan ir analizando. Acá está bien detallado de cómo se arma esta cuenta. ¿Ven? Fíjense que nosotros en el parcial no le vamos a colocar todas las cuentas, o sea, esas cuentas se van a tener que acordar ustedes, porque por ejemplo, vamos a suponer, van a tener gastos corrientes y pueden tener de gasto de consumo, pero tal vez no tienen interés y otras rentas de la propiedad, pueden tener de impuestos directos, pueden no tener otras pérdidas, pueden tener déficit operativo de empresas públicas. Entonces, usted, de acuerdo al planteo que surja en el examen, ustedes van a tener que armar este plan de cuentas. Es como acordarse un plan de cuentas, cómo está formado. Entonces, esa es la cuestión. Por eso le estoy diciendo que el cuadro va a estar vacío, va a estar dibujado. No lo vamos a tomar así porque así ahí está especificado por jurisdicción, ¿entienden? Y entidad. Es decir, nosotros lo que hicimos, lo que recién le mostró la profesora en el otro ejercicio, que teníamos lo presupuestado y lo ejecutado, nada más. Es decir, no vamos a ser tan malos todavía. Pero acá deberían, si nosotros quisiéramos, podríamos tomar este cuadro y ustedes que vayan distribuyendo de acuerdo al organismo, a la jurisdicción, qué ingreso, a quién le corresponde cada ingreso. ¿Estamos? Pero, como dice la profesora, acá tienen más detallado las cuentas. Entonces está en la página 300 del clasificador.
¿Estamos? Ahí ya no sé Bueno. si dejé de compartir o no. Sí, déjate de compartir. Volvemos nomás a lo anterior. Ahí estoy. Creo que se me perdió. Ahí está. Sí, porque me cuesta en esta máquina, no es la mía y me estaba costando. Bueno, Ahí está. quedamos en las 6. En las 6, sí. Sí, dice, especificar qué resultado determina la cuenta de capital. Responder utilizando únicamente el esquema expuesto en las clases. Y O sea, recién ¿qué lo vimos en resultado? el modelo. Yo tengo, vamos al planteo de la pregunta. Dice, especificar qué resultado determina la cuenta capital. Si me está pidiendo un resultado, quiere decir qué partidas generales voy a tener yo en principio. A ver, para obtener un resultado. Eso tienen que saber. Ya de la contabilidad privada de Ingresos de capital y el gastos. ingreso, claro, que no sería gasto, sería una inversión en capital o una desinversión, que es lo mismo que vos me dijiste con otras palabras. Bien, la inversión, ¿no es cierto? La cuenta capital, el ingreso y el gasto, perfecto. ¿Y qué resultado me va a dar eso? Que ya dije la respuesta. ¿Financiero? No. Bueno, sí puede ser financiero, pero ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamamos? Si en el anterior lo llamamos ahorro y desahorro, ¿cómo lo llamaríamos aquí? Inversión y desinversión. Inversión y desinversión. Yo ya había dicho la respuesta, exactamente. ¿Y cuándo tengo inversión y cuándo tengo desinversión? Inversión más el gasto supera el recurso. Exactamente. El gasto de capital es de mayor magnitud que los ingresos, exactamente, de capital. ¿Y la desinversión? El gasto de capital es menor. Exactamente, sería al revés. Fíjense que no funciona, digamos, prácticamente como el resultado económico. Es decir, tengo inversión cuando yo ese dinero, digamos, lo plasmé en bienes de capital, ¿no es cierto? Por eso tengo una inversión. Y una desinversión es cuando yo tengo los ingresos, pero ¿qué pasa? Todo el ingreso no lo imputé prácticamente a invertir en gastos de capital. Entonces tengo una desinversión, me está sobrando plata en que no invertí yo en nada. Por eso es una desinversión. ¿Estamos? O sea, tenemos dinero, cuando tenemos dinero ocioso, profe, o sea, no tenemos un destino específico. Exactamente, muy bien. Apareció Malvina. Exactamente. Andaba extrañando Malvina, que no te escuchaba. Bueno. Acá estoy, profe. Sí, sí. Mira, sin leer el nombre yo sabía que era vos la que hablaba. Bueno, vamos a la número 7. Bueno, dice especificar cómo se determina el resultado financiero. ¿Y cuáles son los resultados financieros posibles, modo de cálculo, expresiones e importe y denominaciones específicas de cada uno? ¿Cómo determinamos el resultado financiero? Muy bien, Pilar Cortés, que escribió. Dice, por diferencia entre ingresos totales y gastos totales. ¿Y cómo yo determino los ingresos totales y los gastos totales? Con las cuentas corrientes y de capital. Exactamente, con los ingresos corrientes más los ingresos de capital, y los gastos totales va a ser gastos corrientes más gastos de capital. Fíjense cómo el cuadro de ahorro, inversión y financiamiento va a venir prácticamente conectado un tema con el otro. Es decir, si yo me llego a equivocar en los gastos, en los resultados
corrientes o en los de capital, en las cuentas corrientes o en la cuenta de capital, prácticamente el resultado financiero también ya va a tener error. Es decir, voy a venir arrastrando errores de cálculo. ¿Estamos? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando armen el cuadro. ¿Estamos? Y tener bien aclarado qué va en ingresos corrientes, qué va en ingresos de capital, qué va en gastos corrientes, qué va en gastos de capital, porque eso me va a dar la pauta, que si eso está bien hecho, mi resultado financiero va a estar perfecto. ¿Estamos? Y bueno, ¿y cuáles son los posibles resultados que me puede dar en la determinación del resultado financiero? Muy bien, Pilar Cortés. Superávit, déficit y equilibrio. Exactamente. Y ya sabemos, cuando hay superávit, a ver, se tendría que responder todo a coro ya. Cuando el ingreso supera el gasto. Muy bien. Déficit cuando los gastos son superiores al ingreso, y el equilibrio cuando ambas magnitudes tienen un mismo importe. ¿Estamos? Bueno, vamos a la número 8. Especificar cuáles son los dos componentes principales de la cuenta de financiamiento. A ver. A ver, ¿cuáles son los principales componentes? Acá sería igual como el ingreso y el gasto, pero no tiene ese mismo nombre. Fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras. Exactamente, fuente de financiamiento y aplicaciones financieras. ¿Y la fuente de financiamiento, de dónde surgiría? ¿De dónde obtendría yo ese importe? De los incrementos de pasivos, de disminución de activos financieros, A ver, ¿cómo? de la de incremento de pasivos, disminución de activos financieros. ¿Sí? Se puede dar la fuente de financiamiento. Si yo vendo un activo, ¿es una fuente de financiamiento? Disminución de caja y otro activo financiero. ¿Pero es una fuente de financiamiento, sí o no? Sí, Exactamente. En la venta de activo, el uso del crédito. ¿Y las aplicaciones financieras qué serían? ¿Qué serían las aplicaciones financieras? Ah, perdón, Pilar Cortés dijo amortización de la deuda. Muy bien, Pilar. Exactamente, amortización de la deuda. Y sería una disminución de pasivo. Bien, Carlos. Disminución Perfecto. de pasivo o qué. A ver, ahí la O profesora preguntó incremento algo. de activos. Incremento de Bueno, activo. eso tienen que tener bien en claro. ¿Cuándo es una fuente y cuándo es una financiación? ¿Y cuáles son los ejemplos? ¿Y para qué se utilizan? Exactamente. Bueno, sigamos. En la 9. Especificar qué relación debe haber entre el resultado financiero y el de la cuenta de financiamiento. A ver, de acuerdo a lo que recién respondieron, puede llegar a salir la respuesta de la 9. Son iguales pero de diferente signo. El mismo resultado, dice.
Bueno, pero ¿y cómo se llaman esos resultados? Es decir, acá vamos a tener, muy bien, Mario, bravo. Me dice que puede haber un superávit y un déficit. O sea, el resultado financiero puede ser déficit o superávit. El déficit se va a dar cuando la cuenta de financiamiento, el resultado de la cuenta de financiamiento es positivo. Quiere decir que tengo fuentes netas. Y me va a dar superávit cuando el resultado cuanto de la cuenta de financiamiento es negativo. O sea que voy a tener aplicaciones netas. ¿Estamos? Si hay déficit es cuando hay necesidad de financiamiento, y sí, realmente sí, exactamente. Estamos necesitando financiamiento, Lourdes. Muy bien. En el caso de que la número 10, en el caso que el resultado financiero sea equilibrio, o sea, me dé 0, especificar si ello significa que no es pertinente la cuenta de financiamiento. Opciones, sí o no. A ver. A ver qué responden aquí. Aquí yo. ¿Es sí o no? O sea, ¿está mal que me dé 0 la cuenta? Ujú. Están todos mudos. Muy bien, Mauricio, bravo. Bien. Uno que se animó. No necesariamente. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Estamos? O sea, en el caso que el resultado financiero sea equilibrio, o sea, que me dé 0, especificar si ello significa que no es pertinente la cuenta de financiamiento. La cuenta de financiamiento sí es pertinente, o sea, sigue siendo importante igual, porque es de acuerdo a con lo que yo voy a poder desarrollar mis actividades también. Ahí está, y la profesora escribe. Dice la profesora ahí, aunque de equilibrio, sería importante demostrar cómo se compone la cuenta de financiamiento. Exactamente. Podría no hacerse, pero es importante. Lo que pasa es que es importante demostrarlo y, es decir, por más que dé 0, cuando lo miren van a decir, da 0, no hay problema. Tenemos que demostrar. O sea, ¿por qué dio 0? Y cuál es la documentación que respalda eso, que haya dado un resultado financiero equilibrado. En realidad siempre van a tener para ver ya el presupuesto o de ejecución. Exactamente. Sí, Bueno, además en la realidad no siempre se da el equilibrio, la mayoría de las veces no se da, pero siempre es importante saber de dónde vienen todas esas operaciones. por ahí se puede llegar a dar alguna vez. Va a Justo ser eso es muy lo que está raro. escribiendo la profe. Sí, En realidad por nunca eso. hay equilibrio. Y claro, la realidad es que nunca hay equilibrio. Porque aparte ustedes recuerden que nosotros nos basamos en los gastos autorizados, pero en recursos estimados. Entonces, desde el vamos siempre estamos trabajando con una diferencia. Es imposible, digamos, o por lo menos no se da en la realidad un equilibrio. O Sobre todo sea, eso. Siempre tenemos vayamos a endeudamiento, en análisis. nuestro caso. Nuestro país no es un reflejo de equilibrio, profe. Bueno, es que justamente de eso estamos hablando. Eso es. Vamos a suponer que en el año 2020 se estimaba que
iba a haber recursos públicos del impuesto a las ganancias, se iba a ver una recaudación estimada. Surgió la pandemia y la mayoría de la gente no pagó el impuesto a las ganancias del 2019 que se pagaba en el 2020. ¿Por qué? Porque se quedó sin dinero, cerraron las fábricas, cerraron las empresas, cerraron los negocios, entonces la mayoría no tributó el ingreso prácticamente. Estaba liquidado el impuesto a la ganancia, pero no se tributó. Entonces, ahí nomás ya no vamos a tener un equilibrio. El resultado financiero no va a ser cero, porque lo que se estimaba que iba a ingresar por un tema de una pandemia, un caso fortuito, no se estimó. Pues dijeron, bueno, va a ingresar tanto impuesto a la ganancia, de acuerdo a eso vamos a tener los gastos. No entró esa plata. Y los Y no gastos solo se incrementaron encima. claro, Peor todavía. se tuvieron que hacer las transferencias, o sea que también tuvieron que ser por necesidad de urgencia. Entonces fíjense que este es un claro ejemplo de que no hubo para nada un equilibrio si se estimaron recursos que no se pudieron recaudar y encima tuvieron que autorizarse gastos que tampoco estaban presupuestados, porque era algo que realmente nadie lo esperaba y nadie se lo imaginaba. Y fíjense que en este año tampoco, porque este año 2021 se debía recaudar del impuesto a la ganancia del año 20, estimativamente, pero en el año 20 prácticamente más de medio año ninguna empresa trabajó, entonces prácticamente el impuesto a la ganancia va a ser muy mínimo y los gastos se triplicaron con el tema que había que comprar vacunas, que había que instalar los hospitales de campaña, se necesitaban más respiradores, más camas, todo eso. Fíjense, por una pandemia lo que puede llegar a ocurrir, o sea, otra vez nos vuelve a haber equilibrio. ¿Estamos? Y ahí le está hablando, ahí le está escribiendo la profesora que dice que importante que en la cuenta ahorro de inversión y financiamiento no se hace ajuste por inflación, el Estado no ajusta por inflación, exactamente. El Estado no ajusta por inflación, así que ese es otro grave problema. En que tampoco puede llegar a haber un equilibrio. Y dice que puede mostrar más ingresos absolutos, pero en términos reales no corresponde. Exactamente. Bueno, vamos a la número 11. Eso que dice... Eso, 12 y 13 es que... Era lo que la profesora escribió. La número 11. Si en un determinado ejercicio las fuentes de financiamiento son de un volumen cuantitativo mayor que las aplicaciones financieras. Prácticamente esto ya podemos responder porque ya tuvimos anteriormente la respuesta. Especificar qué consecuencia implica respecto del pasivo estatal. Opciones. Crecimiento o disminución del pasivo. Crecimiento o disminución. A ver. ¿Un crecimiento, profe? Un crecimiento del pasivo. Muy bien. Exactamente. Es decir, un crecimiento del pasivo. Perfecto. Por ejemplo, ahí le da a la profesora el endeudamiento, aumenta la deuda pública. ¿Estamos? ¿Qué es lo que implica el endeudamiento de la deuda pública? Que van a ingresar recursos por la deuda a costa de la deuda. Por eso es una fuente financiera y no es un recurso general. ¿Estamos? ¿Están entendiendo el tema? ¿Entendieron cómo es la situación acá?
Sí, profe. Bien. Ahí le sigue escribiendo la profesora, por eso estoy esperando. Entonces dice que el ejemplo del endeudamiento aumenta la deuda pública, gasta recursos pero a costa de deuda, por eso es una fuente financiera, no es un recurso genuino. Recuerden que en el clasificador de ingresos les muestra de esos recursos propiamente dichos y deuda. Por eso es importante, perdón, Popey, por eso era importante que ustedes manejen el clasificador, porque acuérdense que cuando teníamos los recursos hablábamos, por ejemplo, de ingresos tributarios, de ingresos no tributarios, entonces eso va a ser diferente porque eso sería, como bien lo dijo la profesora, algo que tiene que ser con un ingreso, un recurso genuino, o por ejemplo, la venta de bienes del Estado. Y otra cosa que es, sí, voy a tener un recurso, pero a costa de endeudarme. Entonces, si ustedes manejan bien lo que es el clasificador, fíjense que después va a ser más fácil para armar la cuenta, porque también en la cuenta hay que hacer esa diferencia. ¿Qué es lo que nos está, cómo está compuesto el ingreso corriente, cómo está compuesto el capital? Y si no utilizo, digamos, ingresos genuinos, ¿dónde voy a colocar o qué posición van a tener esos ingresos que tenemos a través de un endeudamiento? Entonces, con este ejercicio y con lo que dice el documento y conociendo y dominando bien los clasificadores, van a poder armar de la mejor manera la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Exactamente. Bueno, entonces seguimos con la número 12. Especificar en qué consisten las denominadas economías, pero no ejecución de las cuentas de gastos, y en qué momento del ejercicio financiero corresponde determinar. Eso también lo habíamos visto en los ejercicios anteriores. ¿Se acuerdan que hablamos de la parte económica, que el crédito autorizado y el gasto devengado me da una fuente de economía de ejercicios anteriores? Es decir, el crédito autorizado contra lo devengado. Es una resta, una operación. Y esto se determina recién, más palabras, dice la profesora, esta. Dice, crédito autorizado menos gasto devengado, una fuente de economía de ejercicios anteriores, es, en otras palabras, el crédito que teníamos para gastar en cada partida, pero se ejecutó de menos. Y el momento del ejercicio financiero corresponde es recién al cierre del ejercicio financiero, o sea, en diciembre. ¿Estamos? Bueno, quedan son 4:30. No sé qué hacemos si cortamos acá. Sí, de todas formas, yo no sé, voy a ver si puedo entrar en el aula. Creo que ya están habilitados, me parece que están habilitados, da todos los ejercicios. Bien, ahí habla lo que va a seguir la clase que viene. Exactamente.
¿Están habilitados todos los ejercicios? Este ejercicio lo vamos a terminar, que es cortito. Me parece que la solución la tienen en el aula virtual. Y vamos a empezar con el ejercicio 13. Para el ejercicio 13 van a tener que leer el documento número 2, que se llama Cuenta, Caja de Ahorro, Inversión y Financiamiento. Ejercicio número 2, documento número 2, ahí le estoy mostrando por la pantalla. Llama, ahí abajo les dice Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento. Tienen que leerlo porque si no, no van a poder resolver el ejercicio. ¿Estamos? Sí, la idea es avanzar ya con el 12, si ya tienen ahí el video que creo que lo dictó la profesora Fernández y además muestra un ejemplo. Entonces sería cerrar ya con el 12 y hacer el 13. O sea que tienen que estar ya bien leídos. Exacto. Y encima la clase que viene recién es el próximo jueves, porque el martes 25 de mayo. Así que tienen una semanita para leer bien el documento. ¿Estamos? Y la próxima clase, el día jueves, van a dar en la teoría, se va a dar sistema de contratación, que va a estar a cargo de la profesora Lucrecia y de quien les habla. O sea, no van a tener el práctico y después no van a tener la teoría. Tal vez no hagamos por el mismo Meet que hacía el profesor Taca, eso ya vamos a hablar entre nosotros y le vamos a comunicar en qué Meet va a ser. Tal vez sea en este mismo Meet, entonces ya prácticamente terminamos la teoría y empezamos el práctico. Estamos, pero eso vamos a recién confirmarle para el próximo jueves. ¿Sí? Como dice la profesora, va a ser una larga jornada. Nos dieron la tarea que tenemos que darle la teoría de la unidad de sistema de contratación. ¿Estamos? Bueno, más tarde seguro van a estar levantados ya las notas en el SIU. Cuando se levanten, les vamos a mandar un aviso, una mensajería interna por el aula virtual para que ustedes vayan viendo. Y si alguno quiere saber algo de su parcial, nos escriben a cada profesor, al profesor que le corresponde, y bueno, vamos a ir más o menos viendo, por ahí hacemos un meet y vamos viendo cuáles son los inconvenientes que tuvieron. ¿Estamos? Bueno, buen fin de semana. Buen fin de, nos encontramos el jueves. Hasta luego, profe. Buen fin de, hasta luego. Hasta luego.